Si yo hago clic aquí en Code, vais a ver que tengo todo este fragmento de código, vale, que es bastante, pero lo que voy a hacer directamente para que veáis es copiarlo. Bueno, puedo darle aquí a Copy. Y aquí en mi proyecto lo que voy a hacer dentro de src, voy a crear una carpeta Component o Component. Y dentro voy a crear, pues, sidebar. Y aquí me voy a crear un archivo sidebar.js. Vale, lo que voy a hacer es pegar todo ese código. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto viene por lo que veo, viene para TypeScript. No sé si pudiera... No sé si tengo el ejemplo... Vale, no. Viene en TypeScript, entonces lo que hay que hacer es... voy a ir quitando aquí algunas cosillas para que no me falle, porque estamos utilizando JavaScript. Entonces, por ejemplo, esta interfaz me sobra. Vale, vamos a ver por aquí arriba qué más hay. Vale, esto también. Al final eso, es simplemente se están definiendo los tipos. Vale. ¿Y esto qué es? A ver... Vale, Sidebar with Header, tengo que quitarle entonces esto de aquí. Vale, así. Esto también lo quitamos. Y esto de aquí. Vale, que son los elementos del menú. Bueno, vamos a dejarlo así de momento porque quiero que veáis lo sencillo que es trabajar con estas plantillas. Yo ahora aquí tengo este componente que, como veis, es un sidebar con navbar. O sea, si lo vemos completo aquí en el ejemplo, veis que incluye ambas, tanto el navbar de aquí, con todas estas opciones, como el sidebar. Entonces, lo único que nos falta es meter el contenido de nuestra aplicación en esto que veis aquí, ¿vale? En toda esta área. Entonces, para hacerlo es relativamente sencillo. Vosotros, si os fijáis, tenemos aquí el componente principal que recibe el objeto children. Los que ya hayáis trabajado con React sabréis que el children es una propiedad especial que es básicamente lo que metamos dentro de ese componente. Entonces, aquí tenemos el drawer. Bueno, estos son todos componentes de Chakra. Vale, veis aquí, tenéis el contenido. Bueno, hay un montón de componentes que van unos anidados dentro de otros, pero en principio a esto no le tenéis que hacer mucho caso, ¿vale? Simplemente, bueno, aquí tenéis todo lo que sería el código de esta plantilla, pero lo que nos interesa es aquí, en el componente principal, donde se le pasa el children. Si os fijáis, aquí tenemos un box, ¿vale? Y dentro tenemos esa propiedad children. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos utilizar este componente en toda nuestra aplicación y pasarle el children, el contenido de cada una de nuestras vistas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En nuestro ejemplo, vimos que aquí, una vez hacemos el login, nosotros al hacer login y cuando va todo correcto, veis que estamos en el dashboard y esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, nuestro componente dashboard, si os recordáis, ya estaba dentro de Pages, Dashboard y nuestro index.js. Aquí, este es el que va a ser el children. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es que voy a devolver un header. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Perdón, sidebar with header. ¿Vale? Y ahora, dentro de este componente, el children. Entonces, todo lo que meta aquí dentro va a ser esa propiedad children. Si yo ahora pego este heading y voy al navegador, no lo tengo corriendo. Vamos a ver. O sí. Ah, sí, ahora.
Vale, he tenido que refrescar. Dejad que eche un vistazo aquí a ver qué es lo que puede estar pasando. Vale, lo ejecuto de nuevo. Vale, entonces como podéis ver, ahora aquí ya tenemos nuestra plantilla y dentro tenemos el children. Vale, es así de sencillo. Ya os digo que yo como perfil principal soy backend y no es que tenga muchos conocimientos en temas de frontend. Y ya os digo que trabajar con este tipo de tecnologías es súper sencillo, porque ahora si os fijáis, yo aquí tengo el dashboard, que va a ser el principal. Y ahora para crear más cosas, lo que podría hacer es, pues tengo el dashboard, aquí podría poner lo que yo quiera, ¿vale? Aquí es donde podéis tener gráficas, charts y lo que a vosotros os interese. Pero imaginaos que ahora me interesa tener una página de clientes. Pues aquí crearía customers y dentro de customers me crearía un index.js y haría prácticamente lo mismo que aquí, ¿vale? Me copio y pego esto. Este se llamaría customers. Ya veis que el IDE os aconseja un nombre en función al nombre de la carpeta. Y esto sería... Vale, lo voy a llamar customer list, porque aquí es donde vamos a meter la lista de clientes. Vale, y con esto, si yo ahora me voy a barra customers, fijaos, sigo teniendo el mismo menú, pero ya estoy dentro del listado de customers. Vale, veis que es súper sencillo trabajar tanto con Nest.js como con Chakra. Yo la verdad es que la primera vez que lo probé fue este verano, durante el mes de agosto, en un pequeño proyecto que hice y me encantó. Porque yo os digo, si no tenéis mucha experiencia, es súper sencillo. Luego también os voy a dejar seguramente en Discord o en Twitter una página de un pequeño mini tutorial donde explican todo el tema de layouts, grid, cómo colocar los elementos y cómo hacerlos responsive. Y con echarle un vistazo a esa miniserie un par de veces vais a ser capaces de hacer UIs que funcionen tanto en desktop como en mobile. Vale, yo os digo, súper sencillo al final. Entonces... voy a crear todo lo que necesito. Voy a crear otra para coches, vale, para poder darlos de alta, editarlos y eliminarlos. Y también voy a crear aquí otro index.js y lo mismo. Vale, el componente se va a llamar cars y esto va a ser cars list. Por otra parte, voy a necesitar los alquileres en sí. Vale, que es donde voy a poder seleccionar un cliente y un coche y ponerle, pues, por ejemplo, una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces tenemos rentals y lo mismo. Creamos un index.js. Así. Entonces, simplemente con esto yo ahora puedo venir a cars. Estoy en el listado de coches y rentals. Estoy en el listado de alquileres. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir configurando esta plantilla porque no todo lo que tenemos aquí lo necesitamos. Por ejemplo, yo aquí tengo el dashboard y aquí en los iconos... si os fijáis, estamos utilizando React Icons. Entonces, podemos buscar aquí React Icons. Y ahora podemos buscar aquí, vale, tenéis un montón de estilos. Si os fijáis, los que se están utilizando aquí son los FI. Vale, veis que todos tienen el prefijo FI. Y esos son los... los feeder. Vale, entonces aquí tenéis un montón de iconos y lo único que tenéis que hacer es ver cuál os gusta y utilizarlo en vuestro proyecto. Vale, tenéis un montón de ellos. Yo lo que os recomiendo es que si estáis trabajando en un proyecto y estáis utilizando, por ejemplo, este set de iconos, que los utilicéis para toda la aplicación, ¿vale? Porque si empezáis a mezclarlos de Bootstrap con Box Icons, ¿vale? Son estilos distintos y tener iconos distintos en vuestra aplicación pues va a parecer un poco raro, ¿no? Entonces... vamos a ver, hay un montón, ¿eh? Yo os digo que esto, lo ideal es que antes de empezar a hacer la aplicación busquéis uno que os guste, porque, por ejemplo, no hay todos los iconos en todos los tipos, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros venimos aquí y buscamos user,
vale, fijaos, tenemos por ejemplo estos, pero si buscamos card, por ejemplo, para tarjeta de crédito tenemos esta, pero a lo mejor no nos gusta y entonces lo ideal es que busquéis por aquí algún otro set de iconos que a lo mejor la tarjeta de crédito os guste más. Vale, vamos a buscar por aquí, por ejemplo. Veis, aquí en la de Bootstrap Icons hay 3 tipos distintos de iconos para tarjeta de crédito. Entonces yo os digo, esto es, lo miráis y utilicéis el que más os guste. Entonces, bueno, vamos a utilizar estos, los de Bootstrap, simplemente porque me da la sensación de que tiene muchos más que los otros. Veis, tiene un montón de tipos de tarjetas y demás. Y entonces aquí lo que voy a buscar es para el dashboard. Vamos a ver. No aparece ninguno como dashboard. Vamos a buscar main, por ejemplo. No. Bueno, uno cualquiera. Vamos a escoger alguno cualquiera por aquí. Este, por ejemplo, del calendario. Vale, entonces lo copiamos. Hay que importarlo. ¿Veis? Aquí se están importando de React Icons FI. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, import from React Icons barra BSR, ¿vale? De Bootstrap. Y aquí voy a pegar el que acabo de importar, o sea, el que quiero utilizar. Entonces, este icono lo voy a utilizar en mi dashboard. Vale, si yo ahora vengo aquí a la aplicación, veis que ya ha cambiado. Veis, el icono es distinto. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el resto. Nosotros tenemos Customers, Cars y Rentals. Y este último me sobra. Entonces, para clientes puedo utilizar un icono de users, por ejemplo. Puedo buscar por person, a veces no es user y es person. Vale, aquí tenemos varios. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, este. BS Person Field. Para Cars. No sé si Cars... No. A ver si lo encontramos por aquí. Es que a veces los nombres no son... Porque tendría que haber uno que fuera car, por ejemplo, con un coche. Bueno, pues parece que elegí un pack de iconos que no tiene muchos. A ver si encontramos por aquí algún otro que tenga más. Porque esto es de aquí. No, vamos a ver entonces si buscando por aquí. Vale. Bueno, vamos a... Este parece que el IO Car Sharp... Bueno, vamos a utilizar este. Lo que os comentaba, eso de no mezclar iconos, de momento lo que voy a hacer así es para no estar aquí a lo mejor media hora buscando iconos, vale, y después ya nos quedamos con un pack.
Y este es IO. Vale, lo vamos a utilizar aquí. Y en rentals vamos a utilizar, por ejemplo, este. Vale, si os queda un poquito de ejemplo también y lo vamos a utilizar aquí. Entonces, si venimos ahora a la aplicación, vale, el de coches no lo he utilizado. ¿Y por qué? ¿Es IO o LO? No aparece. Vale, pues vamos a utilizar otro. Este. En BS tienes track. Vale, vamos a buscarlo. Sí, venga, vamos a utilizarlo. Ya os digo que, a ver, estos son pequeños detalles que sin importancia, esto al final, vale, podéis utilizar los que queréis. Simplemente quiero que quede como algún ejemplo. Vale, vamos a utilizar este. A ver si está, porque a veces no está, ¿ves? Vale, ahí está. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, nada, ya está. De BS estoy importando varios. Vale, simplemente lo metí ahí y ya está. Vamos a quitar estos de aquí. Bueno, esto simplemente que os sirva de ejemplo, que sepáis que tenéis un montón de packs de iconos, de React Icons, y tenéis distintos subsets, y entonces podéis utilizar el que más os convenga. Entonces, bueno, si os fijáis ahora, ya tenemos aquí nuestros elementos del menú, y lo siguiente que tenemos que hacer es, pues eso, que cuando hagamos clic en alguno, nos lleve a su componente en concreto. Entonces, yo lo que suelo hacer, ya que tengo aquí este link items, lo que suelo hacer es poner aquí, por ejemplo, path, otra propiedad, y entonces aquí poner la que toca. En este caso sería barra dashboard. Vale, así. Después, aquí sería barra customers. Barra cars y barra rentals. Vale, algo así. Entonces tenemos la propiedad name, la propiedad icon y la propiedad path. Entonces nos vamos un poco más abajo. Si eso, o también podéis hacer otra cosa, buscar este icon. ¿Veis? Y aquí está en el nav item. Veis que tenemos aquí un map de ese valor link, y por cada uno vamos creando los nav item. Entonces, si os fijáis, tenemos el key, el icon, y ahora nos faltaría la propiedad path. Bueno, esto nav item, ¿cómo era? Creo que era
el nav item href. A ver, dejad que lo busque porque hace tiempo que no lo hago. Sí, creo que es así, es path, o sea, la ruta es link.path. Y no sé si tenía que hacer algo más. No, vale. Vale, perfecto. Si os fijáis, bueno, es que ya os digo que lleva tiempo sin utilizar esta plantilla. Vale, aquí tenemos este map que lo que está haciendo es crear nav items, pero el nav item, como veis, está definido aquí abajo y recibe estas propiedades. El icon, el children, que sería este nombre que viene aquí dentro, y el resto de propiedades. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es, o bien... Vale, el children sería el name. Vale, aquí tenemos el resto de propiedades. Vale. Bien, entonces, aquí en vez de poner, o sea, en REST, yo ahora lo que podría hacer aquí es este link, si os fijáis, tiene un href. Esto ya es de cómo funciona Next.js. El elemento link, o sea, el componente link de Next.js es como una especie de wrapper para la etiqueta A, ¿vale? Para el anchor de HTML. Y entonces también tiene una propiedad href, pero él ya lo gestiona internamente para hacerlo como single page application, ¿vale? Para que no haga el reload. Entonces, aquí en este href yo le puedo pasar esa propiedad. Entonces yo aquí lo que podría hacer es, o bien pasarle rest.path, ¿vale? Porque vendría aquí todas las propiedades que no sean icon, van a venir aquí en este rest. De hecho, si os fijáis, aquí se están utilizando, pero a mí lo que me gusta hacer es incluirla. Vale, entonces aquí, ahora podría utilizar path. Bien, si ahora guardo y os fijáis, bueno, me está viniendo a Customers, si voy a Cars, bueno, me está haciendo el refresh, vamos a echarle un vistazo a qué puede ser. Pero bueno, si os fijáis ahora, por ejemplo, la navegación está funcionando. El único problema es que me está haciendo un reload de la aplicación. Vamos a ver aquí en Network. Me está haciendo un reload cada vez que hago clic. Vale, entonces dejadme que eche un ojo. Vale, el link es de Chakra UI React. Vale, este link que tenemos aquí lo estoy importando de Chakra UI React, pero no es este el que hay que utilizar, ¿vale? El que hay que utilizar es link from next barra link. Vale, porque lo que os comentaba, Next ya trae un componente llamado link que va a hacer la función de esas etiquetas A, ¿vale? De HTML. Entonces ahora con esta etiqueta, si yo hago ahora clic en los elementos, os fijáis que ya no hace el reload y me está haciendo la navegación, ¿vale? Así de sencillo también. Entonces, muy importante, cuando utilicéis plantillas de Chakra, Bootstrap o cualquier otro framework CSS, recordad que si estáis utilizando Next.js, el componente link tiene que ser el de Next Link, ¿vale? Si no os va a dar ese error que vimos antes. Bueno, ya veis lo súper sencillo que es montaros la UI. Al final es ir probando, repasarla, buscar los iconos que queráis, ir viendo la documentación e ir construyendo vuestra UI. O sea, no tiene mucho más. La aplicación es súper sencilla.
Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, conectar estos 4 elementos del menú con nuestro backend, de modo que cuando hagamos clic aquí en Customers, lo que vamos a hacer es las llamadas API necesarias para obtener a los clientes. Como vimos, estamos trabajando con un monolito modular y eso significa que cada módulo es responsable de una parte de la lógica de negocio. Entonces, como vimos, nosotros para obtener la lista de clientes para el usuario que está autenticado, lo que tenemos que hacer primero es tener el ID del empleado y luego hacer una petición al módulo de clientes pasándole como filtro, por decirlo de alguna forma, ese ID de empleado. Vale, vamos a probar a hacerlo así tal cual, sin preocuparnos mucho en temas de seguridad y de que, por ejemplo, un empleado no pueda acceder a los clientes de otro, porque eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Porque hay que pensarlo un poco y ahora mismo no se me ocurre cómo podríamos hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer, el dashboard lo voy a dejar así, de hecho le voy a cambiar el texto. Vale, algo así. Ya veremos si metemos aquí charts o algo, pero bueno, eso al final es importar una librería y utilizarla. Entonces lo que me interesa es que cuando haga clic en Customers, aquí se me cargue una tabla con el listado de clientes para el empleado que está autenticado. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vale, vamos a venir aquí a Service. Si recordáis, tenemos aquí una carpeta API y aquí teníamos Auth con la petición para el login. Pues vamos a hacer algo muy similar para clientes. Entonces aquí dentro de API voy a crear una carpeta Customer. Y me voy a crear aquí un Customer Service.js. Entonces aquí lo mismo, voy a importar por ejemplo el get de nuestro API Service, voy a crear esta constante con las rutas y vamos a empezar a construir nuestro servicio para comunicarnos con la API. Entonces aquí de momento lo que voy a hacer es importar get de nuestro API Service. Y aquí en rutas, pues vamos a crear la primera que va a ser... Vamos a ver cómo le podemos llamar. Default... A ver. Quiero darle un nombre algo semántico. Bueno, vamos a llamarle base. Y esto va a ser customers. Y entonces vamos a empezar a crear los métodos. Yo aquí le voy a llamar const. Voy a exportarlo. Export const. Y le voy a llamar search customers. Y esto es por lo que os acabo de comentar. Yo voy a hacer una petición de tipo get a un endpoint del módulo de clientes. Y le voy a pasar pues unos datos. Entonces... De momento lo voy a dejar así. Esto va a ser async, como todas las llamadas HTTP. Y aquí le voy a poner filters. Y vamos a hacer un return await de get, ¿vale? Que es de nuestro API Service. Y esto va a recibir nuestra ruta base con los filtros que le pasemos. Vale, esto la idea es que nosotros hagamos una llamada, por ejemplo, a barra API, barra customers, y aquí le pasaremos, por ejemplo, pues employee ID y un ID de empleado. Vale, esa es la idea. O sea, aquí este filters va a contener los filtros que queramos pasarle al endpoint de customers para obtener clientes por employee ID. Y en principio con esto ya lo tendríamos. Entonces vamos a irnos de vuelta a nuestra API y ver la lógica que tenemos ahí y qué tenemos que hacer qué tenemos que modificar para este caso de uso.
Vale, aquí en server, bueno, vamos a ver los endpoints que ya teníamos porque seguramente tengamos que actualizarlos. Y esto era localhost, puerto 1000, API, doc. Vale, me está dando un 500, acceso denegado. Esto debería ser un 403, access denied exception. Y esto es porque nuestro security bundle seguramente aquí en security no pusimos esa ruta. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, tal vez pueda copiar esto de aquí. Y vale, para los docs. Algo así. Ahora ya está. Vale, simplemente lo que hice fue, como esto se ejecuta en orden, va haciendo match de las rutas y entonces cuando encuentra barra API barra doc, pues acceso público. Si esto lo ponéis de último, os va a dar el acceso denegado porque ya os comento que Symfony, tanto para los firewalls como para el access control, va de arriba a abajo. Vale, entonces vosotras las rutas que queráis las ponéis así. Otra forma es crear otro firewall o para esa ruta y poner, por ejemplo, aquí docs. Podéis poner el pattern que va a ser pues el que acabamos de ver, barra API barra doc. Y que termine ahí, ¿vale? Esto es una expresión regular, es simplemente que sea doc y que no tenga nada más. Y, vale, voy a comentar esto. Y entonces aquí le puedo poner methods. Va a ser de tipo get. Y en security le vamos a poner false. Vale, entonces con esto sería algo similar. Vale, si yo ahora refresco, veis que ya tengo acceso a ese endpoint. Vale, que sepáis que tenéis las dos formas, o a través del access control o creando aquí un firewall nuevo. Como queráis, ¿vale? Yo prefiero hacerlo así porque es simplemente una línea en vez de estar generando todo esto. Pero bueno, eso ya como queráis. Lo voy a dejar comentado y a descomentar este. Y ya estaría. Vale. Nosotros aquí tenemos customers. Vale, creo que necesitamos un endpoint para este caso de uso que sea barra API barra employees barra el ID del empleado y barra customers. Vale, creo que tenemos que hacer algo así porque lo que vamos a hacer es consumir un endpoint del módulo de empleados pasándole el ID del empleado que está autenticado, que si recordáis lo tenemos en nuestro JSON Web Token y de hecho si venimos aquí a Application, recordéis que en el Local Storage ya lo teníamos almacenado. Vale, teníamos el email, el ID del empleado logueado y el token. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una petición a ese endpoint que os acabo de mencionar y aquí en este ID le vamos a pasar el ID que tenemos guardado en nuestro Local Storage. Y entonces después en nuestro backend vamos a ver cómo manejar esta lógica para comprobar que ese ID pertenece al usuario autenticado y por otra parte después desde el módulo de empleados hacer un API call al módulo de clientes para obtener todos los clientes que tengan ese employee ID. Vale, como veis, esto es una aplicación muy sencilla, pero como hemos montado un monolito modular, estáis viendo toda la complejidad que estamos añadiendo, porque si tuviéramos un monolito con un solo módulo para manejar toda la lógica de negocio, sería muy sencillo porque podemos inyectar repositorios en nuestros servicios y obtener toda la información que queramos. Pero como tenemos módulos separados y no podemos utilizar las dependencias de uno en otro, no nos queda más remedio que jugar con llamadas internas entre las APIs. Entonces, dentro de Employee, aquí voy a necesitar un controller y lo voy a llamar, por ejemplo, getCustomersController. Aquí vemos que no hay ningún problema en extender de nuestro Abstract Controller. Bueno, en el módulo de empleados no estábamos haciendo
la arquitectura esta que vimos de hexagonal con la capa de adapter y application y domain, así que va a ser muchísimo más sencillo. Nosotros tenemos nuestro getCustomerController y este es el que va a ser encargado de llamar un servicio que obtenga desde el repositorio al usuario y haga la llamada API al módulo de clientes. Entonces nosotros aquí en Customer vamos a tener que crear otro controlador. ¿Veis? Tenemos para crear, eliminar, obtener. Vale. Obtener cliente por ID. No. Necesitamos uno que sea Search Customers aquí. Vale, entonces lo que vamos a hacer en ese Search Customers va a ser pasarle un filtro, que en este caso va a ser el ID del empleado, y luego buscar todos los clientes, ¿vale? Que aquí en Employee ID tengan el ID de ese empleado que le estamos pasando. Entonces, getCustomersController. Vale, esto va a recibir una request y va a devolver un response. ¿Qué necesitamos? Un servicio para manejar la lógica del negocio. Entonces aquí puedo crear una carpeta Customer. O no, de momento ya veremos después dónde lo colocamos. Simplemente voy a crear un servicio que sea getEmployeeCustomers, por ejemplo. Vale. Y este, bueno, va a tener el constructor, que ya veremos qué dependencias necesita, y va a tener un método, no sé si le estamos llamando execute o no. Vale, pues le voy a llamar execute. Y esto va a recibir un employee ID y me va a devolver, bueno, de momento voy a poner un array. Ya os comenté que el tema de DTOs y value objects los vamos a ver después. Ahora lo que me interesa es que funcione. Y esto me va a devolver un array con los clientes para este empleado. Entonces lo primero que necesito es al empleado. Por tanto, necesito mi employee repository. ¿Vale? Y mi employee repository debería tener un método findOneById que no tengo, así que tengo que crearlo. Algo así. Esto es la interfaz y ahora voy a la implementación concreta, que es la que está acoplada a nuestro ORM, y vamos a hacer entonces aquí la implementación concreta. Vale, la firma es la misma y entonces aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos aquí arriba, pero con el ID. Entonces hacemos if null equals to employee equals this repository. Aquí podemos utilizar el método find, que recibe un ID. Y vamos a hacer aquí, lanzar la excepción. Y creo que aquí podemos crear otro método. Vale, algo así. Recurso del tipo y el que le pasemos.
con el ID que le pasamos al método not found. Y entonces podemos utilizarlo aquí ahora. Create from resource and ID, el recurso es employee y el ID es el que le estamos pasando por parámetro. En el caso de que no sea null, significa que tenemos un empleado con ese ID. Vale, entonces recordad, primero la interfaz y luego la implementación concreta. Vale, entonces, employee va a ser igual a this employee repository, find one by ID or fail, y esto va a recibir el employee ID. Entonces, como veis, aquí estamos utilizando el principio de tell don't ask, de manera que si no existe, pues nos va a dar una excepción, y si existe, pues va a pasar a la siguiente línea de código, ¿vale? Lo que hagamos aquí a continuación. Vale, entonces ahora que tenemos el empleado, me estoy dando cuenta de que lo que necesitamos es hacer una petición al módulo de clientes para buscar esos clientes con ese filtro. Entonces aquí lo que puedo hacer dentro de employee es crearme una carpeta HTTP y aquí voy a crear un cliente HTTP. Y bueno, aquí podría crear también una interfaz que de hecho es recomendado para el tema de testing funcional. Esto ya lo vimos en alguna serie de nuestro canal y también en algún otro streaming que os comentaba que está bien crear una interfaz para el cliente HTTP porque así después a la hora de hacer el testing funcional podemos hacer un mock de esa interfaz y simular esas llamadas a otros módulos. De hecho lo voy a crear porque aquí como lo vamos a hacer sí o sí, me voy a crear una interfaz y esto va a tener un método público. De momento le voy a poner get. Va a recibir una URI y un array de opciones que va a ser igual a array vacío. Y esto va a devolver un response interface que aquí no aparece de momento porque no he instalado ningún cliente, pero lo vamos a hacer ahora. Vale, aquí en nuestro contenedor vamos a instalar Gazelle. A ver si así, sí. Vale, Gazelle es la librería que suelo utilizar yo en todos mis proyectos y en las empresas en las que trabajo. Symfony tiene uno que también va bastante bien, pero ya os digo, al final es tema de costumbre. Al igual que, por ejemplo, en las aplicaciones frontend suelo utilizar Axios, en vez de utilizar la API de Fetch, que ya probé, JavaScript, pues me he acostumbrado a utilizar Axios y es como, pues me resulta más fácil, ¿vale? Y lo mismo para PHP, me he acostumbrado a utilizar Gazelle y pues lo instalo en todos los proyectos. Entonces, ahora que sí que tenemos eso, vamos a esperar a que indexe el IDE. Y ahora sí que tenemos un response interface, pero fijaos que el namespace es PSR HTTP message, ¿vale? No es ninguna implementación concreta, es simplemente una interfaz que en teoría la mayoría o la totalidad de los clientes HTTP que instaléis deberían implementar, ¿vale? Porque esto es como un contrato común que para poder desacoplaros de la implementación concreta que tengáis un response interface. Y bueno, de momento voy a dejar el método get porque lo que vamos a hacer es buscar, ¿vale? Ya a medida que necesitemos post, put o delete, ya los iremos metiendo. Entonces, ahora que tengo aquí este método get, que es la firma de la interfaz, en mi cliente HTTP le puedo decir que implemente esa interfaz y tengo que definir los métodos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es en el constructor va a ser pasarle un cliente de Gazelle
Y esto en teoría, el auto-wiring de Symfony debería inyectarme un cliente de Gazelle y ponerlo aquí. Si no, si no os funciona, lo que se puede hacer, bueno, primero vamos a terminar esto y así vamos por partes. Vale, esto lo que va a hacer es un return this client. Vamos a hacer un request y esto es un request tipo get. Vale, podéis hacer así o podéis hacer directamente el get. Vale, entonces le pasamos el URI y el array de opciones. Vale, entonces fijaos, esto es simplemente algo muy sencillo que es hacer como un pequeño wrapper. Y bueno, aquí puedo dar una excepción. De momento vamos a dejarlo así y ya veremos más adelante cómo manejarlos. Aquí básicamente lo que podríamos hacer es un try catch, crear una excepción de nuestro dominio, una excepción HTTP que sea nuestra y convertir esa excepción de Gazelle a una excepción de nuestro dominio. De esa forma, nosotros aquí este método get podría devolver un response interface o lanzar una excepción que es nuestra, ¿vale? No es de ningún cliente en concreto. Así, si el día de mañana cambiamos Gazelle, por ejemplo, por el cliente HTTP de Symfony, cambiaríamos esta definición aquí y tanto los métodos como las excepciones serían de nuestro dominio. No os preocupéis porque lo vamos a ver todo en detalle. Vale, lo que os comentaba, si esto no funciona con el auto-wiring, lo que podemos hacer es venir a nuestro fichero de configuración, aquí en Employee, y definirlo. Vale, podríamos decir que Employee así, arguments, y decir que el client no me autocompleta. Vamos a ver si es por... Es que esto suele pasarme mucho, que el plugin de Symfony no me funciona si no estoy en el raíz del proyecto. Sí, está habilitado, pero App Directory... Pues no. A ver... Igual tengo que ponerlo así. Gazelle Client. Vale, algo así. Entonces, si no os funciona el auto-wiring, lo que hacéis es definirlo vosotros. Decís que este cliente HTTP, el argumento client va a ser pues ese cliente de Gazelle. Vale, en principio no debería hacer falta, pero bueno, vamos a dejarlo. Y después otra cosa que podríais hacer aquí, que no es necesario porque como solo hay un cliente HTTP, lo va a hacer automáticamente el auto-wiring, sería decir que esta interfaz vale, algo así. Entonces, si tuvierais más de un cliente, imaginaos que ahora tenemos este HTTP client que es de Gazelle y el día de mañana creáis otro, lo que podéis hacer es, pues este sería el Gazelle HTTP client, os crearíais por ejemplo el Symfony HTTP client y lo único que tendríais que hacer es venir aquí y cambiar la interfaz, en vez de apuntar a este, pues a vuestro nuevo cliente. Y esto lo que va a hacer, como podéis ver, la principal ventaja es que si vosotros inyectáis la interfaz en todos vuestros servicios, simplemente con cambiar aquí a qué cliente apunta, no tendréis que hacer ningún cambio en vuestro código. Sin embargo, si en todos los servicios donde utilicéis el cliente HTTP inyectáis esta implementación en concreto, si el día de mañana la cambiáis, vais a tener que ir archivo por archivo, por todos los constructores, cambiando esa dependencia. Vale, y esto en proyectos grandes es un rollo. Entonces, yo creo que así puede funcionar. Lo voy a dejar así. De hecho, podemos verlo fácil. Hacemos un composer dump autoload
y ahora hacemos un sf, un cache clear, y veis que funciona, ¿vale? Si estuviera algo mal configurado, pues ya nos daría aquí el error. Vale, lo dejo de ejemplo, ya os digo, en principio, en teoría, como tenemos el AutoWire a True y el AutoConfigure a True, debería hacerlo automáticamente Symfony y sobre todo teniendo en cuenta que solo tenemos un cliente para una interfaz. Pero bueno, os lo dejo aquí por si el día de mañana queréis echarle un vistazo al repositorio en alguno de vuestros proyectos y os sirve de ayuda. Vale, entonces tenemos el repositorio. Y vamos a inyectar nuestra interfaz. Y entonces ahora tenemos que hacer un método get. Yo aquí, hay mil formas de hacerlo, ¿vale? Simplemente lo voy a hacer ahora de esta manera. Con search customer endpoints, y esto es barra customers y luego con los filtros. Y el filtro va a ser nuestro employee ID. Entonces aquí lo que podemos hacer es que nuestro response va a ser igual a this http client get, y la URL, bueno, vamos a hacerlo con un sprintf. Nuestra URL va a estar formada por ese barra customers. Tened en cuenta que como estamos tenemos un monolito modular, pero no deja de ser una aplicación que se esté ejecutando en un mismo servidor, no deja de ser un monolito. Entonces todas las URLs van a apuntar a la máquina local, lo único que van a cambiar son estas rutas. Vale, si esto apuntara a otro servicio, pues tendréis que tener el base URL, o sea, la URL base del otro servicio, que podría ser, por ejemplo, en vez de localhost puerto 1000, pues localhost puerto 2000, y después poner la URL. Vale, en este caso, como es un monolito, es más sencillo. Vale, y entonces aquí vamos a hacerlo un poco hardcoded, va a ser ese barra customers, y aquí le voy a poner barra employee ID igual a y otro parámetro. Entonces, el primer parámetro va a ser self search customer endpoints y el segundo va a ser el employee ID. Vale, entonces esto va a hacer esa petición HTTP de tipo GET a este endpoint con estos valores. No voy a utilizar nada de try catch ni gestionar las excepciones porque ya os digo que eso es algo que veremos más adelante. Lo que quiero hacer es el happy path y llegar al punto de que puedo hacer esa petición y que todo funciona. Vale, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Vale, veo que se acaba de añadir, unir Raúl. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Vale, entonces, ese es el response. Y el response data va a ser un JSON decode de response get body, get contents. Lo vamos a convertir a un array. Aquí vamos a dejar el def 512 y JSON throw on error. Vale, aquí también tendría que poner otro try catch porque esto me puede dar un JSON exception, pero yo os digo, vamos a tirar por el happy path ahora y ya veremos después el tema de excepciones. Vale, entonces si todo va bien, en este response data yo debería tener una colección de clientes. Vale, y entonces eso es lo que tengo que devolver. Casi lo puedo hacer así. De momento, vale, lo estoy haciendo súper fácil y teniendo en cuenta que todo va a funcionar a la primera. Vale, y aquí no necesito al empleado. Vale, me estoy dando cuenta de que no lo necesito porque la comprobación de que el empleado es, o sea, que el ID del empleado que le estoy pasando es el empleado que está autenticado, se hace en la capa superior. Vale, o sea que aquí esto no me haría falta. Lo vamos a hacer con un voter y ya veréis, así también veis otra funcionalidad de Symfony. Vale, bueno, Nico está preguntando eso, lo que dije sobre las URL bases. Sí, lo puedes hacer por variables de entorno. Yo normalmente lo que suelo hacer pues es ponerlas aquí. Vale, pondría aquí, por ejemplo, imagínate, Customer Service
URL, porque esto después lo bueno es que cuando te vas a otro entorno, a producción, puedes cambiarlo. Y aquí pondría pues http localhost, por ejemplo, el puerto 2000. Y entonces después en el archivo de servicios, aquí haría un bind. Y diría pues customer service URL. Bueno, creo que tengo que guardar el archivo para que lo pille. Ahí está. Vale, algo así. Y entonces, ahora que tengo esto aquí, lo bueno es que Symfony, todo lo que pongáis en el bind, permite que lo inyectéis como dependencia. Entonces simplemente aquí en mi... Vamos a cerrar esto y esto... Aquí, por ejemplo, lo que haría sería inyectar ese valor. Y aquí lo meterías, pues sería así, por ejemplo. Y entonces aquí sería this customer service URL. El siguiente parámetro sería /customers y el siguiente parámetro el ID de empleado. Vale, entonces así es una forma muy sencilla y aparte esto te permite que después a la hora de testear o a la hora de irte a otro entorno, por ejemplo a testing, preproducción y demás, tú con cambiar este valor en este punto .env, tu aplicación permanece igual. ¿Vale? Ya os digo que lo bueno de Symfony es que os permite hacer un montón de este tipo de cosas, ¿vale? De buenas prácticas, por decirlo de alguna forma. Lo único importante es eso, que tengáis en cuenta el tema de la arquitectura, que aunque estéis utilizando componentes del framework y las funcionalidades que os provee, que tengáis una capa exterior, que sea la de aplicación, donde estáis utilizando toda esta magia que os ofrece el framework, pero una vez os movéis a vuestra capa de servicios, que os desacopléis, ¿vale? Porque esto os va a facilitar mucho el tema de mantener y de escalar la aplicación. Cuando es una aplicación muy pequeña parece un rollo y a veces es como ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer una interfaz si puedo meter directamente el cliente HTTP? Pero después cuando la aplicación tiene 2, 3 o 4 años y ese cliente se utiliza en 20 sitios y hay que refactorizarlo, es donde empiezan los problemas. Entonces hacerlo bien desde el principio, que tampoco cuesta mucho, y así os desacopláis. Vale, vamos a dejar esto como estaba. Lo que os comentaba, cuando yo ejecuto el servicio, la parte de gestión de roles, permisos y demás, no debería estar en nuestra capa de servicios, ¿vale? Porque en nuestra capa de servicios o nuestra lógica de negocio simplemente se va a dedicar a ejecutar casos de uso. Después, dependiendo de cómo utilicemos nuestra aplicación, decidimos si un caso de uso puede ser o no ejecutado. Entonces, aquí esto simplemente va a buscar esta información, pero antes de llegar aquí yo me tengo que asegurar de alguna forma que el employee ID que le estoy pasando al endpoint, o sea, este servicio, se corresponde con el employee ID del empleado que está autenticado. Entonces, para ello podemos utilizar los vouchers de Symfony, que son muy útiles para este tipo de casos. Entonces, aquí dentro de Security voy a crear una carpeta voucher y aquí voy a crear un employee voucher. Este va a extender de la clase voucher de Symfony y tiene dos métodos, el supports y el button attribute. Entonces, bueno, esto devuelve boolean y esto también. Primero voy a crear unas constantes para cada uno de los atributos. En este caso le voy a llamar getEmployeeCustomers. Vale, y lo que suelo hacer yo, bueno, lo puedo llamar allowed attributes
Esto devuelve un array y entonces aquí devuelve un array con esos atributos. En este caso solo tengo uno. Entonces en el método supports le estoy pasando el atributo y el subject. El subject en este caso va a ser el employee ID, ¿vale? Entonces yo aquí lo que tengo que comprobar es esto me va a devolver return in array attribute this allowed attributes y le voy a pasar true para que haga una comparación estricta. Y vamos a ponerle así de momento y que el subject sea un string. Vale, aquí podéis poner lo que os convenga más para vuestro caso de uso. Simplemente aquí estoy comprobando que este voter va a soportar los atributos que estén dentro de este array y además que el subject que le estoy pasando que sea un string, que va a ser el ID del empleado. ¿Qué más puedo hacer? Aquí puedo crear un constructor con el employee repository y entonces ahora aquí vamos a pasar a la parte de la votación. Entonces por defecto voy a devolver false, que esto lo que me va a dar es un 403, ¿vale? Y entonces aquí lo que voy a hacer es que si el atributo es este, getEmployeeCustomers, tengo que evaluar que el ID del usuario que está en el token sea igual al ID del usuario que me está pasando por aquí, por el subject. ¿Veis que también está aquí? Aquí podéis poner una anotación si queréis, poniendo que el subject es un string. Bien, entonces aquí una cosa que puedo hacer es, antes de nada, el usuario que viene en el token, esto ya lo hace automáticamente Symfony, ¿vale? El Security Bundle lo que va a hacer es este token interface del JSON Web Token que le pasemos en el header de Authorization, va a extraer el token, lo va a decodificar y nos lo va a inyectar automáticamente aquí. Por eso os digo que bueno, es bastante mágico, pero bueno, como lo estamos utilizando en esa capa externa de controlador, no hay ningún problema. Entonces aquí lo que puedo hacer es token get user y este usuario le puedo poner aquí que es un employee, vale, para poder acceder a sus métodos, porque en teoría este getUser es el user interface y el user interface pues no va a tener todos los métodos que queremos. Entonces algo que voy a hacer ya aquí en la entidad es venirme aquí al final y voy a crear un método equals. Esto va a recibir un employee y va a devolver un valor booleano, true o false. Y aquí voy a hacer un return de this ID equals a employee ID. Entonces, este método me va a permitir que pasándole un empleado, pues si el ID del empleado de esta entidad se corresponde con el que le estoy pasando, pues es igual, es el mismo usuario, o sea, es el mismo empleado. Y eso me va a servir aquí. Yo tengo el token user y por otra parte lo que voy a hacer es obtener al empleado. Bueno, ni siquiera me hace falta el employee repository, porque aquí lo que puedo hacer es return this. Vale, aquí podría hacer token user getID equals a subject. Vale, esto sería la forma más fácil y ya no necesitaríamos ni el employee repository ni la entidad. Vale, simplemente voy a comprobar que el ID que le estoy pasando al voter se corresponde con el ID del usuario autenticado. Lo que hice antes es porque hay otros casos de uso en los que tenéis que comprobar más cosas y podríamos hacer, por ejemplo, un this employee repository find one by ID or fail, le pasaríamos el subject y entonces después aquí lo que haríamos sería
un return de token user equals a employee. Vale, sería otra forma de hacerlo. Esta forma de hacerlo es cuando, por ejemplo, en vez de comprobar simplemente el ID, pues os interesa comprobar la fecha de creación o cualquier otro atributo que tenéis en la entidad, pues lo que hacéis es, lo obtenéis de la base de datos y contrastáis lo que queráis del usuario autenticado con esa entidad que tenéis en vuestra base de datos. En este caso veis que es mucho más sencillo y de hecho me alegra porque así no nos enrollamos mucho y simplemente tengo que comprobar que el ID del usuario autenticado sea igual al ID que le estoy pasando aquí al subject. Y con eso ya me aseguraría de que si un empleado intenta obtener los clientes de otro ID de empleado, le vamos a dar un 403. Vale, y de esa forma ya tenemos protegido este endpoint de esta acción. Vale, vamos a borrar todo esto porque al final no nos hace falta. Y como veis, al final se trata siempre de lo mismo, delegar ciertas tareas en las mismas partes de la aplicación. Ahora que tengo este router, yo me puedo venir al controlador y como estoy extendiendo del Abstract Controller de Symfony, tengo acceso a todos esos métodos. Entonces yo aquí, por ejemplo, en el request, puedo obtener el ID. Vamos a hacer request attributes, sí, porque viene en la URL, get employee ID. Y aquí vamos a utilizar los atributos de PHP para definir la ruta. Vale, esta ruta, como dijimos, va a ser barra employees barra, bueno, aquí le voy a llamar ID y así aquí también le puedo llamar ID barra customers. El nombre va a ser get employee customers y los métodos que va a permitir pues van a ser simplemente el get, ¿vale? Entonces, este atributo que viene aquí, que se llama ID, es el que voy a obtener y ese es el employee ID. Y entonces, ¿ahora qué me falta? Pues un constructor al que le voy a inyectar el servicio que acabo de crear, get employee customers. Vale, entonces ahora aquí, customers, en teoría, debería ser igual a this service execute y employee ID. Bueno, aquí lo de las excepciones ya os dije que las gestionaremos después. Me interesa que funcione todo lo que es el flujo de las peticiones. Y aquí lo que podría hacer es simplemente devolverlos, porque esto va a ser un array. Incluso podría hacer un return de esto. Bueno, error. Vale, estos serían los customers y aquí tendré que hacer un this JSON de customers. Ahora sí. Con el return, por supuesto. Vale, entonces veis, súper sencillo. En la capa de aplicación, o sea, en la capa del controlador donde sí que me puedo acoplar, pues simplemente estoy obteniendo ese ID de la URL. Después estoy llamando al servicio con ese employee ID. Este employee ID va a hacer una petición al módulo de empleados. El módulo de empleados le va a devolver todos los empleados cuyo employee ID sea el que le estamos pasando y nosotros se lo vamos a devolver al usuario. ¿Esto cómo se transforma en nuestro cliente? Bueno, pues básicamente cuando yo haga clic en Customers voy a hacer un API call a ese endpoint del módulo de empleados. El módulo de empleados internamente va a hacer un API call al módulo de clientes. El módulo de clientes le va a responder al módulo de empleados y el módulo de empleados le va a devolver a nuestro cliente de Nest.js. Es bastante rollo, pero bueno, así simplemente como son ejemplos sencillos, os va a quedar de ejemplo y creo que está bastante chulo, la verdad. Entonces, yo ahora tengo esta parte
y nos tenemos que ir ahora a la parte de Customer. Vale, bueno, pone Walter, eso de los booters calza muy bien con API Platform. Claro, sí, en general con cualquier proyecto con Symfony, ¿eh? Siempre que trabajas con un User Interface, o sea, siempre que trabajas con Symfony y con el Security Bundle, los booters tienen que estar sí o sí, porque es el patrón de diseño o la arquitectura que propone Symfony para gestionar permisos, roles y acceso a recursos. Entonces, siempre que tengáis un proyecto Symfony y tengáis que gestionar accesos, booters. Vale, si vais a trabajar a una empresa, por ejemplo, que tenga su aplicación con Symfony y veis que trabajan con el Security Bundle y no hay booters, eso ya huele, ¿vale? Que sepáis que os vais a encontrar algún rollo por ahí o algo custom o alguna forma de gestionar permisos que no es la adecuada. Bueno, me perdí en esta parte, cómo hace la validación mediante el booter. No te perdiste, es que no lo he explicado todavía, Walter. Mira, es a lo que iba ahora. Yo aquí en el controlador, lo que puedo hacer aquí es, una vez tengo el employee ID, es decir, this deny access unless granted, vale, que es un método que ya viene del abstract controller, y aquí, como veis, recibe un atributo y un subject y luego un mensaje que por defecto es access denied. Entonces, el atributo es de nuestro employee booter. Vale, tengo que hacerlo público. Ahí. Vale, del employee booter lo que voy a hacer es, el atributo es get employee customers y el subject dijimos que era el employee ID. Y ya está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a hacer una petición a este endpoint con un usuario autenticado, que es el empleado. Ese empleado tiene un token y ese token se va a decodificar, y entonces voy a llegar aquí, voy a entrar en el booter, que va a denegar el acceso a menos que esté garantizado para este atributo con este employee ID. Entonces se va a ejecutar este booter y primero se va a ejecutar el método supports, y el método supports va a decir, el atributo que le estoy pasando es este de aquí, get employee customers. Entonces va a decir, ¿el atributo que le estoy pasando a este booter está dentro de los permitidos? Sí, porque va a devolver de este array y va a decir que sí. Entonces esto es true, y luego va a comprobar, el subject es un string. Vale, como yo aquí le estoy pasando un employee ID, esto va a ser mixed, pero bueno, es un string porque ya veis que le estamos pasando aquí esto. Y entonces va a decir, vale, ¿el atributo está dentro de los permitidos? Sí. ¿El subject es un string? Sí. Entonces va a ejecutar el button attribute, al que le va a pasar de nuevo el atributo, el subject y ese token que viene del componente de seguridad. Entonces aquí primero se va a ejecutar esta línea donde voy a obtener el usuario que está autenticado, o sea, el empleado autenticado, y después voy a comprobar que si el atributo es el que le estoy pasando, que en este caso es get employee customer, voy a devolver esta condición. Entonces, si el subject es igual al ID del usuario autenticado, va a devolver true y por tanto va a permitir la acción. Y si devuelve false, va a dar un 403. Vale, es súper sencillo cómo funciona. Entonces, si pasa esta cláusula de guarda, va a ejecutar el servicio y va a devolver a los customers. Entonces, como veis, ya se está protegiendo. Ahora seguramente os estaréis preguntando, ya claro, pero el endpoint del módulo de customers para buscar no tiene seguridad. Vale, pero ahí está el tema de utilizar esto, es que después nosotros en nuestro fichero de security podemos indicarle qué endpoints de nuestra API están abiertos al exterior y qué endpoints son internos. En nuestro curso de microservicios con Symfony, que tenemos en nuestra página en codery.tech, hay una lección donde se explica esto, ¿vale? Con una infraestructura de Docker, con varios servicios, que los endpoints de un servicio solo sean accesibles dentro de una red local interna. De esta forma, cuando vosotros hagáis el deploy de vuestro monolito modular, por ejemplo, va a haber unos endpoints que van a poder ser accedidos desde el exterior, en este caso nuestra UI, nuestro cliente Next.js, y va a haber otros endpoints que no se puedan acceder y que solo se puedan acceder desde dentro de uno de nuestros servicios. Vale, pero bueno, ya tenéis ese curso si lo queréis hacer, donde está explicado, y si no, pues si veo que lo preguntáis mucho por Discord,
voy a hacer un pequeño vídeo y publicarlo en YouTube. Vale, creo que es mejor que haya un pequeño vídeo explicando justo este caso de uso a prolongar, por ejemplo, esta serie mucho más. Bueno, Pixels TV pregunta, ¿se me podría pasar otro token? Claro, pero la forma de pasar otro token es que tú accedas a la máquina de otro empleado. Tú imagínate que tú tienes un compañero y los dos sois empleados y estáis utilizando esta aplicación. Tú te autenticas y tú tienes un token que está en tu local storage. ¿Vale? Este es tu JSON Web Token. La única forma de que tu compañero pueda pasarle tu token y obtener tus clientes es que tú, por ejemplo, te vayas a tomar un café, dejes el ordenador desbloqueado, venga aquí, se copia este token, se lo envíe y después, utilizando una herramienta como Postman, por ejemplo, haga una petición a ese endpoint. Vale, pero aquí volvemos al tema de que no toda la seguridad tiene que residir en la aplicación. Hay muchas veces que, de hecho se está viendo a día de hoy, que se utiliza la ingeniería social para hackear a empleados. Pues imagínate que una empresa tiene una seguridad muy grande, pues lo que se suele hacer es el envío un email diciendo, mira, soy el CTO, podrías pasarme tus credenciales, y hay mucha gente que se lo cree, le dan las credenciales a ese atacante y entonces es cuando hackean a las empresas. Vale, entonces la única forma de pasar un token que no sea el tuyo es que alguien vaya a tu ordenador y te lo robe. Vale. O que tenga tus credenciales y se autentique, ¿vale? En su ordenador. Entonces, en principio, yo os digo, con esto sería más que suficiente para proteger a este recurso. Vale, vamos a ver si está todo bien. Vamos a hacer un debug del router y, como podéis ver, bueno, aquí ahora esto está mal porque es employees. Esto ya estaba en el prefijo. Entonces, aquí casi puedo quitar un employees. Vale, vamos a ver ahora. Vale, correcto. Veis, tenemos un endpoint de tipo get, barra API, barra employees, barra ID, barra customers. Vale. Esto ya estaría. Lo que podemos hacer es, ahora podríamos hacer, y de hecho no sé, bueno, lo haremos en el siguiente streaming, que es crear un test funcional para testear esto. Lo bueno del test funcional es que, como os comenté, nosotros aquí estamos inyectando un cliente HTTP, una interfaz. Podríamos crear un mock para que nos devuelva una respuesta con clientes ficticios y ejecutar todo el caso de uso. Pero bueno. Vale, Walter pregunta, ¿el mensaje que recibe el usuario del 403 se puede personalizar desde el router? Lo puedes personalizar desde aquí. Fíjate que el tercer parámetro es un message, que por defecto es access denied. Si tú entras en la definición de este método, ves, si te fijas, el mensaje por defecto es access denied, pero tú aquí podrías poner, pues, no puedes pasar. Y es lo que vería el usuario, ¿vale? Bien, entonces ahora tenemos esta parte. La que tenemos que hacer ahora es toda la parte de customer. Vamos a ver. Media, vale. Bueno, vamos a hacer un poquito más y paramos por aquí porque hemos visto, parece que no, pero hemos visto bastantes cosas. Entonces, aquí dentro de Adapter, ahora vamos al módulo de Customer, ¿vale? Yo aquí voy a crear un Search Customer. Vale, y como siempre extendemos de este Abstract Controller. Va a tener un método invoke. Bueno, aquí habíamos hecho lo de los DTOs, ¿verdad? Sí. Vale, tengo que crear un request DTO. No, de hecho, aquí vamos a ver otra cosa que es muy interesante y que os va a ayudar también con el tema de filtros cuando trabajéis con APIs, para de alguna forma desacoplaros también de cómo funciona, por ejemplo, el Query Builder de Doctrine a la hora de construir filtros. Mirad, lo que podemos hacer dentro de HTTP es crear filter, y aquí voy a crear una clase que se va a llamar Customer Filter. Vale, esta clase va a tener un constructor y va a recibir private read only string
employee ID, ¿vale? Así de momento. O de hecho incluso puedo ponerlo público porque al ser read only, ya con PHP 8.1 no voy a poder editarlo. Entonces, yo lo que suelo hacer en mis aplicaciones es crear los filtros así. Vale, sobre todo cuando estoy utilizando este tipo de arquitecturas porque es una aplicación que va a crecer en el tiempo. Si es una aplicación que ya os dije para la peluquería de vuestro barrio, acoplaros al framework y entregársela en 2 días. Pero para este caso en el que a lo mejor la aplicación va a crecer y puede acabar convirtiéndose en una aplicación más grande o incluso en un SaaS, yo me creo, por ejemplo, una clase filtro y vamos a ver, incluso puedo crear dentro de HTTP API. Vale, voy a crear API, voy a crear filter y voy a crear response. Aquí en este response lo que voy a hacer es crear un objeto que le voy a llamar paginated response, porque la idea es que ese objeto va a convertir lo que devuelve el repositorio de Doctrine, esa colección de entidades, y va a crear una colección de DTOs o de arrays, en este caso de clientes, y también con paginación. Vale, también veremos una paginación muy sencilla en el sentido de que vamos a mostrar, por ejemplo, 10 resultados y un botón abajo en la UI que sea cargar más, y cuando hagamos clic en cargar más va a hacer una petición a la página 2. Vale, entonces también vamos a ver cómo se hace porque es algo bastante... O sea, no es algo que se vea frecuentemente así en tutoriales en YouTube y está muy bien saber hacerlo también sin necesidad de acoplarnos a librerías porque los que ya hayáis trabajado con Symfony sabréis que hay ya bundles que os permiten hacer paginaciones, sobre todo con temas de vistas con Twig y demás. Pero yo no he encontrado ningún vídeo en el que te expliquen cómo hacer un paginador propio. Vale, entonces eso vamos a aprovechar esta serie para hacerlo nosotros. Entonces, Customer Filter, lo vamos a meter aquí. Vamos a borrar esta carpeta. Y en Response vamos a crear aquí otro que es Paginated Response. Vale, vamos a dejarlo simplemente así. Ahí. Entonces, nuestro filtro, Customer Filter, de momento solo va a tener un posible valor por el que filtrar, que va a ser el Employee ID. Y entonces ahora aquí en el controller tengo que crear el DTO, que va a ser en Get Customers. No, este es el... Vamos a ver, ¿cómo le puedo llamar? Get Customers Request. Vale, implementa el request DTO como vimos y recibe un request y aquí va a tener ¿cómo hicimos los otros? ¿Públicos o privados? Vale, públicos. Vale, va a ser public read only employee ID. Y aquí lo que voy a hacer es que this employee ID va a ser igual a request query, ¿vale? Get y employee ID. ¿Por qué query? Por lo que os comentaba, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es un barra API barra customers y aquí como query params vamos a pasarle un employee ID que va a ser SID. Y eso se obtiene a través de request query, ¿vale? Los query params se obtienen a través del objeto query. Vale, esto puede devolver el string o null, vamos a dejarlo así. Y entonces nuestro controller va a recibir ese get customers request y esto va a devolver, por supuesto, response. Vale, entonces lo que os comentaba, aquí como estamos utilizando hexagonal, pero aparte con estos patrones tácticos de DDD, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que lo que sería nuestra infraestructura la tenemos en adapter y luego application y domain los tenemos similares, pues lo que voy a hacer primero es crear un filtro. Entonces el filtro va a ser igual a new customer filter. Y esto recibe como parámetro un employee ID. Y entonces pues eso lo voy a pasar de request employee ID.
Ahora, si os fijáis, ya estoy haciendo esa parte de desacoplarme de la capa de adapter de la capa de aplicación. Tengo que crear el caso de uso. Entonces nos venimos a Application, Use Case, Customer y aquí voy a crear Search. Vamos a crear un Search Customers con nuestro constructor. Y aquí execute, public function execute. ¿Y esto qué va a recibir? Pues el filtro. Y va a devolver un paginated response. Vale, porque va a ser una colección. Aunque sea un elemento, me va a devolver una colección de un cliente y luego me va a devolver la metadata, que va a ser, por ejemplo, pues el número de páginas, si tiene siguiente y el total de empleados. Vale, entonces aquí necesito el Customer Repository. Bueno, vamos a ponerlo bien. Y aquí vamos a necesitar un find by employee ID, por ejemplo. Entonces vamos a crearnos aquí la firma. Y esto va a devolver un paginated response. Vale, porque si os fijáis, Customer es un modelo, es una entidad, es de nuestro dominio, pero nosotros aquí, por ejemplo, no podemos devolver una paginación de Doctrine, porque lo que estaríamos haciendo es acoplar nuestra interfaz a la implementación concreta, que en este caso es Doctrine, que ya tiene un objeto paginator propio. Lo que vamos a hacer nosotros es, dentro de la implementación de nuestro Doctrine Customer Repository, hacer esa conversión del paginator object de Doctrine a nuestro paginated response. Así desacoplamos y una vez volvemos a nuestro caso de uso, ya no sabemos si está por detrás Doctrine, Redis o cualquier otro motor. Vale, nos vamos entonces aquí a nuestra implementación concreta. Y hacemos el find by employee ID. Bueno, perdón, que no le puse employee ID. Devuelvo un paginated response y entonces aquí es donde haríamos todo lo que está relacionado con Doctrine. Vale, pues entonces aquí ahora es donde podemos utilizar el Query Builder, que para este tipo de casos en los que tenemos filtros y dependiendo de una condición queremos añadir más cláusulas a la query, viene perfecto. Entonces lo que voy a hacer es crear un Query Builder, this repository create Query Builder, y el alias pues va a ser en este caso cd customer. Y entonces ahora aquí vamos a jugar con los filtros. Vale, vamos a venirnos entonces aquí, execute, y vamos a buscar customers. Va a ser igual a this customer repository, find by employee ID. Vale, vamos a hacerlo casi mejor. Porque imaginaos que el día de mañana tenemos un montón de, o sea, en el filtro tenemos un montón de atributos y lo que no vamos a hacer es crear pues find by lo que sea, find by otro atributo, ¿vale? Porque al final acabaríamos con una interfaz enorme. Lo que voy a hacer es crear un método search, ¿vale? Y este método search va a recibir el customer filter. Vale, fijaos una vez más que aquí no conocemos nada de Doctrine porque el Customer Filter es de mi dominio y el Paginated Response también. Entonces, tanto la entrada como la salida son de mi dominio y aquí no hay nada de Doctrine, como podéis ver, por ninguna parte. Entonces, vámonos a ir entonces aquí y vamos a cambiar esto por Search. Esto recibe el Customer Filter y recibe el Paginated Response. Entonces aquí es donde podemos acoplarnos tranquilamente a Doctrine porque de hecho es la implementación concreta que tenemos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que el Employee ID va a ser igual a filter Employee ID.
¿Vale? Y entonces ahora aquí simplemente podemos trabajar con el Query Builder. Yo puedo decir aquí Query Builder. Puedo hacer un and where y decir que customer.employee, aquí no sé por qué no me lo está reconociendo, puede que sea manager. No, por alguna razón no me está haciendo el autocomplete. Bueno, esto sería employee equals to employee ID. Y aquí vamos a hacer un set parameter employee ID. Va a ser el employee ID que le estamos pasando. ¿Por qué hago esto? Porque este set parameter va a escapar el atributo. Es muy difícil que pase en este caso de uso, pero como el filtro viene de fuera, hay alguien que puede poner, en vez de employee ID equals to y un ID de empleado, poner, pues por ejemplo, punto y coma, select asterisk from employee, ¿vale? Y entonces os haría una inyección SQL y podría obtener información de la base de datos sin que vosotros os dierais cuenta. Entonces con este set parameter ya se está haciendo. Otra cosa que podéis hacer es en el filtro de alguna forma tener algún validador. Vale, esto ya dependiendo de cómo queréis hacerlo. Bien, y entonces ahora aquí vamos a ver cómo es el tema de la paginación. Dejad que eche un vistazo aquí al repositorio que tengo de ejemplo. Y bueno, veo que aquí PilsTV pregunta: gracias por la explicación, pero entiendo que el token interface ahora mismo se está inyectando automáticamente por Symfony. ¿Es posible forzarle qué token utilizará? No. De hecho, la idea del Security Bundle es esa. Tú, cuando haces una petición, lo que vas a hacer es, en las cabeceras, vas a mandar una cabecera authorization que va a ser bearer y el token, ¿vale? Entonces, la única forma que tú tienes de pasarle un token al endpoint es a través de esa cabecera. Si tú utilizas una cabecera que sea distinta a authorization, no va a funcionar. Te va a dar un error diciendo que falta el token. O sea que la única forma que tienes es mandarle esa cabecera con un JSON Web Token. Entonces, o le pasas tu token o le pasas un token que le has robado a alguien. Vale, no tienes forma de decirle qué token tiene que utilizar. Por lo menos en este caso de uso, ¿vale? A lo mejor puede haber otro tipo de aplicación en el que se puede hacer algún tipo de hack, pero tal y como lo estamos montando nosotros no se podría. Vale, dejad que eche un vistazo aquí. Vale, voy a necesitar más parámetros. Vale. Dadme un segundo porque tengo que buscarlo. Es un poquito complejo, o sea, lo hice en su momento, pero como no quiero extender mucho más el streaming, voy a buscar un ejemplo que tengo aquí hecho y así lo vemos más rápido. Vale, la parte que os comentaba de convertir ese paginator de Doctrine en un paginated response de nuestro dominio. Vale, lo voy a copiar y a pegar directamente y así no perdemos mucho tiempo. Vale, fijaos, en el paginated response voy a pegar esto. Vale, entonces este va a recibir items, que van a ser todos los elementos de esa colección, y después va a tener un método create. Si os fijáis, el constructor es privado y va a tener un método create que va a recibir un array con los elementos, el total de elementos. Por ejemplo, pues si hay para ese employee ID
hay 400 clientes, me va a devolver aquí 400 y luego me va a devolver la página y el límite. Entonces, con estos valores ya se puede hacer una paginación, porque por ejemplo, si tenemos 30 elementos en total, la página es la 1 y el límite es 10, pues estamos en la página 1 de 3, ¿vale? Porque si tenemos 30 elementos y el límite es 10, pues la página 1 me va a dar los 10 primeros clientes, la página 2 del 11 al 20 y la página 3 del 21 al 30. Vale, entonces aquí lo que estoy haciendo es que si el límite es igual a 0, la última página va a ser 0. Y si no, la última página va a ser parseado entero el total partido por el límite. Lo que os decía, si el total son 30 elementos y el límite son 10, va a haber 3 páginas. Este sale lo que hace, os lo pone aquí, vale, devuelve un valor redondeado al más grande. Por ejemplo, si esta división del total entre el límite os da 2,8, pues la última página va a ser la 3. Vale, eso significa, el 2,8 significa que, por ejemplo, tenéis 28 resultados. Entonces va a ser la página 1 10 resultados, la página 2 10 resultados y la página 3 8 resultados. De todas formas, tampoco os preocupéis porque lo vamos a ver con el debugger y vamos a hacer un montón de pruebas. Y después lo que suelo hacer yo, así en mis proyectos, es una solución bastante sencilla, es crear el metadata. Entonces tengo el total, la página, el límite y el hash next. Lo que me indica es si la página, ¿vale?, actual es menor a la última. Por ejemplo, si la página es la 2 y la última página es la 4, sé que tengo una siguiente página. Y esto me sirve, por ejemplo, porque yo en las aplicaciones que hago no suelo hacer paginación de página 1, página 2 y página 3, sino que lo que hago es que cuando llegas al final de la tabla hay un botón que te pone cargar más resultados, o hago un scroll infinito que según vas bajando llegas al final. Si este valor si hash next es true, al llegar al final hago otra petición a la API con la página 2 y actualizo la lista. Y así se va haciendo un scroll infinito, que a día de hoy se utiliza casi mucho más que el tema de tener una paginación con números. Y como veis, aquí estoy devolviendo un objeto de PaginatorResponse con los ítems y la metadata. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Y ahora, en cuanto al repositorio, vamos a ver, aquí. Vale, yo tengo el Query Builder con la condición que yo quiero. Vale, dejadme ver si create Query Builder. Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es que el Paginator va a ser igual a un new Paginator, pero de Doctrine. Fijaros, Doctrine o AREM. Vale, este es un paginador de Doctrine. Pero como ya os dije, a mí no me interesa acoplarme a Doctrine en mi lógica de negocio. Entonces primero voy a crear este Paginator que recibe el Query Builder, getQuery. Y entonces ahora aquí le seteo los valores, pues Paginator, getQuery. Y le voy a decir, por ejemplo, pues set first result. Va a ser bueno, aquí necesito pasarle los parámetros por el filtro, que lo vamos a ver ahora. Vale, vamos a venirnos al filtro y aquí vamos a crear una constante que va a ser la página. Vale, yo os digo que ahora es un poco rollo porque aparte tampoco preparé un guión para ir paso por paso. Ya ves que estoy saltando de un lado a otro, pero bueno, lo vamos a ver, lo vamos a probar un montón de veces. La página por defecto va a ser la 1. El límite le vamos a poner 10 de momento. Vale, el límite por defecto. Y bueno, luego vamos a tener esas propiedades. Vamos a tener, bueno, lo voy a copiar y a pegar de aquí. Vale, vamos a tener la página y el límite. Entonces, la página, aquí lo que estoy comprobando es que si no le estoy pasando este atributo desde el frontend, porque estos son todo query params, vale, la idea es que después nosotros hagamos un /api /customers y después employee ID va a ser igual a ese ID de empleado. Y aquí ahora podemos pasar más parámetros. Podemos pasar, por ejemplo, página 2.
y podemos pasar limit 20. Y entonces esto lo que va a hacer es hacer una query para todos los clientes de que tengan este employee ID, que me devuelva la página 2 y que me devuelva 20 resultados en esa página. Vale, como ya os digo, no os preocupéis porque lo vamos a hacer en la UI con React y vais a ver cómo se integra todo. Entonces, bueno, unas comprobaciones, pues eso, si la página es distinto de 0 le asignamos esto y si no, le asigno la página por defecto que es la 1. Vale, esto es para evitar errores si desde el cliente no lo pasamos. Y lo mismo para el límite, si pasamos un límite se lo seteo en plan de 10, 20, 30 resultados por página y si no, pues le pongo el por defecto que es 10. Y aquí necesito un tercer parámetro que va a ser el employee ID. Y esto casi puedo ponerlo así. Vale, entonces este employee ID ya se va a setear automáticamente porque con la sintaxis de PHP 8.1 esto ya se va a asignar. Entonces la página y el límite van a ejecutar esta lógica y el this employee ID se va a setear automáticamente ese string que le estamos pasando. Entonces ahora volvemos y aquí tengo que poner pues eso, la página va a ser la que viene en el filtro, el límite va a ser también el que viene en el filtro y vale, entonces hacemos aquí get query, set first result y el primer resultado va a ser el límite por la página -1. Vale, esto lo buscáis por internet y ya está hecho, vale, simplemente para poner los resultados correctamente. Y set max results, pues el límite. Vale, entonces el primer resultado va a ser el límite por la página que le pasamos -1. Imaginaos, si el límite son 30 y le estoy pasando a la página 2, lo que va a hacer es 30 por 2 menos 1, que es 1, va a ser 30. Entonces el primer resultado va a ser el cliente número 30 y el máximo resultado va a ser 30 más, ¿vale? O el número o lo que le estemos pasando aquí en limit. Entonces imaginaos, si el límite es 30 y la página es la 2, me va a devolver desde el resultado número 30 hasta el 59 o hasta el 60, ¿vale? Ya lo veremos después. Si la página es la 4, pues lo que va a hacer es, y el límite es 30, pues 4 menos 1, 3, por 30, 90. Entonces va a hacer un find all, o sea, va a obtener todos los clientes y imaginaos que devuelve pues 200 clientes, pues el primero que va a devolver va a ser el número 90 y el último pues el 120, ¿vale? Porque el límite es 30. Ya os digo que es un poco rollo viéndolo así en código, pero básicamente una paginación sencilla. Y ahora viene el truco de no acoplar nuestra lógica de negocio a este paginador de Doctrine, que es devolver un paginated response, create, y esto va a recibir los parámetros que necesita. Entonces, por una parte necesita los items, y esto se hace con paginator, getIterator y con un getArrayCopy. Vale, esto me va a devolver un array de cada uno de los clientes, pero van a ser arrays, no van a ser objetos customer, ¿vale? Y aunque lo fueran no habría ningún problema porque customer es un modelo de nuestro dominio. Después, el siguiente es el total. Pues lo que puedo hacer es paginator count. Vamos a subir esto un poco. Y los siguientes valores son la página y el límite. Vale, y con esto ya vamos a construir nuestro paginated response con todos los valores, los items, el total, la página y el límite. Y aquí dentro del create, pues si os fijáis, este hash next, por ejemplo, se va a evaluar cada vez que se le pase y me va a decir si tengo o no una página siguiente con estos valores, con esta página y este límite. Vale, volvemos a nuestro caso de uso. Vale, tenemos aquí vamos a abrirnos aquí abajo, Search Customer, vale. Entonces aquí
lo que vamos a hacer es un search con el filter. Entonces fijaos que lo que acabamos de hacer es que este use case es genérico. Entonces nosotros ahora, la ventaja la vais a ver ahora, es que nosotros aquí tenemos el paginated response y aquí en vez de devolver un paginated response lo que voy a hacer es crear un output DTO. Entonces aquí en search voy a crear un DTO. Vale, bueno, lo voy a llamar Search Customer Output. Vale, y entonces aquí esto va a tener un constructor que va a ser un array con customers, ¿vale? Y entonces ahora aquí vamos a crear, bueno, esto lo voy a hacer privado y aquí voy a crear un constructor, un named constructor que va a ser create from paginated response. Esto va a recibir un paginated response y va a devolver esto va a devolver self. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues podemos decir que items va a ser igual a array map y aquí vamos a recibir una función que va a ser un customer. Al final es correcto lo que os comentaba, el getIterator get array copy me va a devolver un array de customers y esto me va a devolver un array y entonces voy a poner que return y ahora aquí puedo poner los datos que yo quiera, pues puedo poner el ID, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, name, email, address y age. Bueno, vamos a empezar simplemente con el nombre y la dirección. Vale. Y esto va a recibir aquí paginated response get items, ¿vale? Porque es donde van a venir la colección de clientes. Vale, entonces ya tengo los items en un formato array, ¿vale? Que no está acoplado ni a Doctrine ni a ninguna otra cosa. Ni tampoco al cliente HTTP, que es el que estamos utilizando. Entonces, ahora lo que podemos hacer aquí es crear, por ejemplo, un objeto response que va a tener items y esto va a ser igual a los items que acabamos de crear y ahora vamos a meterle el metadata, ¿vale? Que es lo que nos va a facilitar desde nuestra UI el hacer más llamadas al API con la paginación. Entonces en meta le ponemos, por ejemplo, paginated response get meta y ahora lo que voy a hacer es devolver, como es self, pues return new search customer output con esa respuesta. Bien, pues ahora que tenemos esto aquí, lo que voy a hacer es un return get customers output, perdón, search customer outputs create from paginated response y le paso simplemente ese paginated response que tenemos. Aquí tengo que cambiar lo que devuelve este método y ya estaría. ¿Veis? Entonces simplemente fijaos cómo nos hemos desacoplado completamente tanto de la parte de adapter con la parte HTTP como en la capa de datos con Doctrine. Yo aquí este caso de uso recibí un filtro y este filtro dentro puede tener lo que a mí me dé la gana. Estoy llamando al método search del Customer Repository que recibe un filtro y devuelve un paginated response que tampoco tiene nada que ver con Doctrine. Vale,
Todo lo de Doctrain lo estoy haciendo dentro de la implementación en concreto, pero lo que devuelvo al final es un objeto de mi dominio. Y después simplemente pues estoy devolviendo un DTO en el que estoy formateando los datos como yo quiero. Luego esto lo vamos a actualizar y meter todos los datos, ¿vale? No os preocupéis. Y con una metadata para facilitarme la paginación desde la UI. Bien, nos vamos al controlador. Entonces aquí, en el constructor, vamos a tener el search customers, que va a ser nuestro caso de uso. Y entonces aquí nosotros hemos creado nuestro filtro, que si os fijáis, bueno, necesito una página y el límite. Y casi vamos a actualizar esto entonces. Vamos a crear public read only. Esto va a ser un entero, page y limit. Vale, entonces fijaos que aquí por ejemplo no le estoy poniendo lo de nullable porque el objeto request de Symfony nos permite poner un valor por defecto a ciertos atributos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer que this page sea igual a request query get, pero puedo hacer get int. Vale, entonces el get int le voy a pasar page. Y fijaos, el getInt lo que va a hacer es que el valor por defecto es 0. Aquí esto también se lo podéis cambiar si queréis. Y va a parsear el resultado entero. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no le paso por un query param que sea page, esto va a ser null y entonces me va a devolver un 0. Y lo mismo voy a hacer para el límite. Y ahora veréis por qué. Volvemos al controlador y entonces aquí le voy a decir que esto es request page, request limit y request employee ID. Entonces si yo por ejemplo solo le paso el employee ID, page y limit van a ser 0 porque es el valor por defecto de nuestro request object. Entonces cuando vamos al custom filter, recordad lo que vimos antes. Si es distinto de 0, le voy a asignar la página. Y si es 0, que es el valor por defecto, le va a setear la página 1. Y lo mismo para el límite. Si no le paso un límite va a ser 0 y entonces le va a poner 10 por defecto, o sea, me va a devolver 10 resultados por defecto y de la página 1. Y si le paso un límite, pues va a ser de la página 1 el límite que le pase, pues 10, 15, 20, los que a mí me den la gana. ¿Veis? Entonces, así pues tenemos nuestro filtro y entonces ahora el output va a ser igual a this use case, execute, y esto recibe el filtro, ¿vale? Un customer filter. Y lo que voy a hacer ahora aquí es return this JSON de output, y el output que tenía, pues una colección de customers en formato array. Entonces aquí es donde yo estoy convirtiendo ese array de clientes en una respuesta JSON HTTP. Vale, fijaos cómo estamos desacoplando en esta línea lo que sería la implementación HTTP de nuestro controlador de la implementación que tenemos nosotros en nuestro caso de uso. Y ya estaría, simplemente le tenemos que poner aquí ahora la ruta. Y esto sería, creo que no tengo que ponerle nada porque por defecto ya tenía customers, ¿no? Vamos a ver. Bueno, no le he puesto ningún nombre. Creo que esto tiene que ser un get. Vale, voy a dejarlo así. Name search customers. Y en métodos, pues como siempre, solo recibe el get. Vamos a ver ahora. Vale, fijaos, tenemos un search customers que es de tipo get /api /customers y ahora aquí en query params le podemos pasar lo que nos dé la gana a nosotros, ¿vale? Podemos pasarle tantos query params como queramos. En este caso tenemos page, limit y employee ID, que son los parámetros que puede aceptar nuestro filtro.